Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lina Torres y vamos a hablar acerca de los diseños experimentales. Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el efecto de una causa que se manipula. Es decir, se manipulan una o más variables, las cuales serían las variables independientes, para analizar o medir el efecto que se tiene en otras variables, que serían las variables independientes. Para que un diseño experimental sea puro, debe reunir 6 requisitos o características. La primera característica de los diseños experimentales es la equivalencia estadística. En esta los grupos deben ser equiparables, es decir, debe existir una proximidad al organizar los grupos que se van a comparar, deben tener los mismos rasgos y características, es decir, que deben estar en igualdad de condiciones para dicho experimento. El segundo requisito es la comparación de grupos. Este consiste en comparar el efecto sobre un grupo con otro que tenga una condición diferente a la del primero. El tercer requisito es la manipulación de variables. En este caso, el investigador manipula la variable independiente, es decir, la causa, determinando y controlando el tratamiento, para así determinar si la presencia de esta variable o de este tratamiento produce un efecto, y de allí se realiza la comparación de grupos, que es el segundo requisito del que hablábamos anteriormente. La cuarta característica es la medición. Esta consiste en medir la variable dependiente, es decir, medir el efecto, el resultado. La quinta característica es la estadística inferencial. Esta consiste en realizar probabilidades sobre los resultados obtenidos. Y por último, pero pues no la menos importante, está la característica de control, que esta consiste en controlar las variables extrañas para que éstas no tengan ningún efecto en la variable dependiente. Es decir, lo que se debe controlar es que la variación que exista en la variable dependiente se deba a la manipulación que se realiza en la variable independiente y no se deba a otros factores o a otras causas. Los diseños experimentales puros cumplen con 6 características o requisitos, los que se mencionaron anteriormente. Estos experimentos resultan ser verdaderos, con una validez interna, es decir, que se tiene un grado de confianza en los resultados del experimento. También existen los diseños cuasi o semi-experimentales. En estos existe una manipulación intencionada, pero estos no cuentan con una asignación aleatoria de los grupos o controles adecuados. Un ejemplo de este es un experimento educacional en el cual se dividen en un salón de clase los estudiantes por orden alfabético. En este experimento pues su resultado va a ser poco confiable. También en los diseños cuasi experimentales no existe una equivalencia. También están los diseños pre-experimentales. En estos no se pueden manipular las variables y no se tiene un grado de control ni una asignación de grupos.